Anabel, hablemos. A ver, tengo, a ver, Espíritu Santo, que no fluya yo, que fluya tú, el título de este audio. Hablemos del especial cuidado del Señor. Anabel. A ver, te cuento. Digamos que una vez nuestro Señor Jesucristo decidió demostrarme cómo me protegió toda la vida, pues para que llegada la hora yo lo sirviera, ¿no? Y de hecho me hizo un recuento así de los momentos principales y fueron bastantes. Voy a resumir, ¿no? Porque no sé, me viene a contártelos, y sobre todo porque he visto cómo se han repetido en mi familia, ¿no? Anabel, no sé, me cuentan de un año, algo así. Mi papá estaba de posgrado en España y un día llamó y yo me fui a subir en una silla y ¡puf! Me caí. Y al final lo que me pasó en la cabeza fue nada para la magnitud del golpe que me di, ¿no? Al día de hoy entiendo, Anabel, que fueron ángeles a mi alrededor que me protegieron. De hecho, eso se repitió en muchísima mayor escala, Anabel, con Sara Julieta, la hermana de Luis, la hermana que ya existe, bueno, la otra también existe, la hermana que tiene ahorita como 2 años, Anabel. Mira cómo son las cosas de Dios. Una vez yo estoy hablando con Luis Alejandro por teléfono y de repente escucho el llanto así imprevisto, pero el llanto más desgarrador que puede tener un niño. Y yo le digo, ¿qué pasó, Luis? Y dice, mi hermanita se lanzó por las escaleras, no de las escaleras, se lanzó así como según entiendo, es como una especie de desnivel entre esos cuartos que tienen como un medio piso en el cuarto, no sé. Anabel, de una altura alta, porque después Luis cuando lo vi en persona le vino el caso y me monteó. La hermanita se cayó, Anabel, de un sitio más alto que un humano, de una altura mayor a 2 metros, según lo que Luis me explicó. Anabel, justo en el momento que está hablando conmigo por teléfono, y de inmediato me vino, Luisito, ángeles la protegieron, porque si no, Luisito, usted sabe que, y en ese momento la niña tenía como 1 año, Luisito, usted sabe que por una caída menos de esa se mueren. Entonces, ese caso de yo fui en una silla y la niña fue de un sitio más alto, se repitió. Siguiente caso, Anabel. Yo tengo una cicatriz encima del labio, ¿no? Entre el labio y la nariz. Toda mi vida, esa cicatriz me la hice en casa de un chamo que era mi amigo así de la primaria, que es Marcos Kirby. Vivíamos muy cerca. Me la hice en la casa de él, ¿no? Jugando ahí una tarde. Pero siempre llamó mi atención, desde ese momento que sucedió, tendría yo como 7 años, 8 años, de que yo sé con lo que me di, Anabel. Yo me caí y me golpeé con un matero de esos de bronce que son muy grandes. Me corté con el filo del matero, Anabel, pero es de esos materos que son muy grandes. Y yo siempre dije, y más después cuando siendo ingeniero digo, pero es que cómo fue que yo apenas tengo una cicatriz de ese tamaño con lo que me di, o sea, claro, hasta en mi razonamiento lógico nunca se lo atribuí a Dios, ¿no? Pero siempre me quedó ese así como, pero todavía no le encuentro una explicación lógica de que cómo es que me quedó esa cicatriz y no me partí la cara y sobre todo la nariz. La nariz no sufrió nada. Ya estando en el camino del Señor, un día estoy ahí en el espejo cepillándome los dientes y siento su voz en el corazón que me dice, Luisito, ¿no te llama la atención esa cicatriz que tienes ahí encima del labio?
Y yo, pues sí, jefe, ¿por qué me dejó ese recuerdito ahí desde chiquito? Bueno, Luisito, ese recuerdito te lo dejé para que tengas una prueba de cómo estuve contigo desde pequeño, Luisito, porque usted y yo sabemos que con lo que se golpeó era para haberse destrozado la cara, por lo filoso y grande del madero. Entonces fíjate también cómo Dios nos permite cicatrices en el cuerpo y también en el alma y en el espíritu. Y muchas veces y muchas veces nos sirven de recordatorios de cómo nos protegió. Anabel, en una edad similar, mentira, no fue una edad similar, mi hijo estaba mucho más pequeño que la edad que yo tenía en ese momento cuando la cicatriz en la cara. Mi hijo estaba jugando donde un amiguito, un hijo de una amiga de Nidia, y estaban jugando béisbol y de repente los dos empezaron a forcejear por el bate, pues, porque me toca a mí, a mí sí, a mí no, miren, los dos empezaron a forcejear por el bate, total que al final salió un batazo de madera, Anabel, y mi hijo tiene una cicatriz justo al lado del ojo. Anabel tiene una cicatriz, pues porque se quedó su recuerdito también, justo al lado del ojo. Una vez en mi discernimiento, ojo, antes de recibir el discernimiento de mi cicatriz, pero recibí primero el discernimiento de la cicatriz de Luis, yo le digo, Luis, 1 milímetro más, Luis, y el bate no te da donde te dio, sino te da en el ojo. Y si el bate de madera te hubiese dado en el ojo, Luis, te hubiese dañado el ojo, probablemente te hubiese dañado en un grado tal que te podía haber dejado ciego porque era un bate de madera. Luis, ¿por qué el ataque del enemigo fue contra el ojo? Porque perder un ojo, Luis, te impedía ser futbolista. O sea, claro que para Dios todo es posible, ¿no? Pero lisiado de un ojo no puedes jugar fútbol porque pierdes la panorámica de la cancha. O sea, puedes jugar fútbol en discapacidad, pero no al grado que Dios te quiere llevar. Y sería ponernos a filosofar, bueno, pero Dios me pasó un milagro que volviera a ver. Miren, no estaba en el plan de Dios que su ojo se lo dañaran, es que su ojo sano para que te cumpla su tarea de futbolista. Lo importante entender es que el ataque venía hacia el ojo por la tarea que tenía Luis. Entonces, muchas de esas cicatrices y cosas, aspectos que han sucedido claves en nuestra vida, tenemos que buscar el discernimiento, porque muchas veces nos sirven de confirmación de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y de cómo, Anabel, al ser elegidos desde el vientre de nuestra madre, ha sido sumamente cuidadoso para preservarnos hasta este momento para que cumplamos la tarea. Pero Anabel, ese cuidado que hemos recibido del Señor, mira, porque después vi que no es solamente 2 veces que me ha salvado la vida, me la ha salvado más, o sea, no solamente fue en el accidente de tránsito y no solamente fue cuando me pusieron la pistola en la cabeza, ya siendo cristiano lo de la pistola y el accidente de cómo llegué, ¿no? Sino en la universidad, una vez me fui con el grupo de Carlos Daniel, Amy, ese grupo, ¿no? No sé si me imagino que lo recuerdas. Nos fuimos a beber para La Chorrera, que queda Viajají. Y entre lo prendido, Anabel, estábamos subidos por ahí en una piedra, total es que en un momento, Anabel, me empiezo yo ahí piedra abajo y lo que venía de ahí para abajo era un despeñadero. O sea, si estábamos en unas piedras muy altas, Anabel, si yo caía de ahí no sobrevivía, pero la única manera era que los ángeles me detuvieran en el vuelo. Anabel, y empecé yo a rodar piedra abajo. Y cuando veo que no tengo salvación, siento una mano que me agarra el brazo. ¡Pum! Carlos Daniel, no sé de dónde sacó la fuerza. Bueno, ahorita sé que fue algo divino. Sacó una fuerza, Carlos Daniel, que no sé si lo recuerdas, es un chamo bajito.
y con su mano, con su brazo me logró subir me logró subir nuevamente de lo que había bajado de la piedra resbalando, Anabel. Y con el agua fluyendo, o sea, una cosa sobrenatural de cómo él me salvó. En ese momento yo también dije, uy, aquí fui salvado, pero después el jefe me lo trajo a la mente, bueno, Luisito, ¿y de dónde cree que fue Carlos Daniel que lo salvó? Siguiente caso. Una vez en estos cuando vino Genar, el amigo de Guatemala, Anabel, una vez manejando para el vigía, en el Monza, recuerdo claramente cómo me quedé dormido y me despertó, fue porque me quedé dormido en el túnel del vigía, y me despertó, bueno, en este momento sé que me despertó un ángel, el mismo Señor Jesucristo, pero yo escuché que estaba pisando los ojos de gato. Anabel, como todo, me quedaba dormido, borracho, ahí no sobrevivíamos. Entonces, ¿a dónde voy, Anabel, en esto del cuidado del Señor? Y es como sentí que fluyera este audio desde el inicio. Anabel, nosotros, porque así me imagino que tú además del accidente de tránsito debes tener otra serie de experiencias, estamos en el deber de transmitírselas a los demás, Anabel. O sea, nosotros estamos en el deber, y sobre todo a nuestros hijos, de demostrarles cómo ha sido de cuidadoso el Señor con nosotros, cómo nos ha preservado todos estos años de vida, y a su vez, en las situaciones que ellos hayan vivido, explicarles claramente cómo han sido también preservados y el Señor ha sido sumamente cuidadoso, ¿no, Anabel? Pero ahora fíjate, hay algo más, Anabel, que es que en el caso de nuestros hijos, al ser, digamos, los verdaderos elegidos, porque, ojo, yo voy a ser usado para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero siento que mi hijo va a ser usado aún más que yo. Anabel, como ellos son los verdaderos elegidos, este proceso de enseñanza de los cuidados del Señor también están asociados a que nosotros les contemos y nos abramos completamente a ellos como un libro abierto, mostrándole nuestras equivocaciones, Anabel. Y de hecho así fue como nació, digamos, la dirección de este audio. A pesar de que se va a llamar los cuidados del Señor, pero es que, Anabel, la gran cantidad de equivocaciones que nuestro Señor Jesucristo permitió en nosotros son la herramienta que Él está utilizando para evitar equivocaciones en nuestros hijos. A ver, Anabel, el principal cuidado del Señor con nuestros hijos está en demostrarles la serie de equivocaciones que cometimos nosotros para que ellos no las repitan. Anabel, me río no sé, de estas risas que a veces me salen así espontáneas, también promoviendo en lo que a mí me toca, aunque ya yo he avanzado en eso, pero bueno. Anabel, las peores equivocaciones que usted haya cometido como mujer está en el deber de contárselas a su hija para que no las repita, mi hermana querida. Y así como a mí me va a tocar hablar con mi hijo Luis Alejandro, claramente, miren, mujeres, tal, caso mujeres, caso todos como hombre, y los que pueda contarle a mis hijas como hijas. Anabel, el llamado de atención en este audio es que no podemos guardarnos
información de equivocaciones y menos a nuestros hijos, porque nuestras equivocaciones son información valiosísima en el cuidado del Señor para otros, Anabel. Y como el Espíritu Santo nos dirige en la explicación, Anabel, y nuestros hijos, Anabel, dado su llamado, han sido elegidos para ser cuidados aún más que nosotros, Anabel. Yo en estos días me ponía a pensar en el caso de Luis Alejandro, y como son las cosas de Dios. Anabel, esta generación de niños elegidos por nuestro Señor Jesucristo, son niños que no deben tener, que tengo una novia, 4º grado. Miren, Anabel, ese poco de equivocaciones que nosotros cometimos, no nos podemos dar el lujo de no advertírselas a nuestros hijos. A ver por qué lo explico de esa manera. Si se equivocaron, Anabel, que no sea porque nosotros no se los advertimos y que no oramos por ellos y que no nos dijeron. Pero como bien, mira, Anabel, el caso del tema del socio allá en Canadá, eso es un chicle que todavía le saco jugo. En el sentido de que hay casos de que ni que hagamos lo que hagamos, Anabel, Dios va a permitir la equivocación en otras personas. Entonces, ni que hay casos que si mi hijo está de cabezón, ni que yo ore lo que ore, ni que yo nada, Dios va a dejar que se equivoque, para que aprenda por su experiencia propia. Entonces, no es que, bueno, voy a dejarlo que se equivoque, no, en mi deber está, Anabel, explicarle, ojo, Anabel, y no en teoría, sino explicarle en la práctica. Mire, hijito, yo me equivoqué en esto y trajo consecuencias. Y si sé las consecuencias, puede decirse claramente, mire, hijito, equivocación A trajo consecuencia B. Anabel, y como te digo, o sea, hasta el día de hoy, Anabel, yo siento en mi corazón la dirección de que mi hijo Luis Alejandro, Anabel, no puede tener una novia hasta que no sea la muchacha que Dios tenga prevista para él. Anabel, y cuando lo comparamos con nuestra vida, uno dice, uy, jefe, usted les está poniendo la medida la medida de ellos está siendo más dura que la de nosotros. Sí, pero esa medida más alta para nuestros hijos que para nosotros les va a permitir sufrir menos que lo que hemos sufrido nosotros. Sufrir menos consecuencias de las que hemos sufrido nosotros, Anabel. Pero entonces el objetivo de este audio de los cuidados especiales del Señor es, Anabel, uno, bueno, traer a recordatorio ciertos casos que han sido evidentes en nuestras vidas, pero entender cómo esas equivocaciones, Anabel, en nuestras vidas, la gran cantidad de gamas de equivocaciones que Dios permitió antes de llamarnos al servicio de nuestro Señor Jesucristo, tienen que servir como mecanismo de prevención en nuestros hijos y en otras personas para que no las repitan. Anabel, y graba esto como lo he grabado yo, Anabel. Libro abierto, Anabel. Mire, Luisito, en un momento me pasaron pensamientos homosexuales por la cabeza. Así de claro, hablárselo a los hijos, Anabel. Mire, Luisito, por estar teniendo relaciones antes de tenerlas con la mujer que nuestro Padre Celestial había elegido como la mujer amada, para mí, Luisito, por estar teniendo relaciones con esas mujeres previas, mi espíritu se contaminó de una manera tal, Luisito, porque cada vez que nos unimos íntimamente, uso estos términos porque yo no sé si los audios en manos libres. Cada vez que nos unimos con otro íntimamente, Anabel, lo que hicimos fue llenarnos de porquería de los espíritus que vienen en los demás.
Así que imagínense el cóctel de podredumbre que pudimos haber acumulado. Hay que explicárselo claramente a los hijos con consecuencias. Mire, Luisito, amado, si usted no se puede aguantar y se equivoca en eso, pues su espíritu se va a contaminar. Pero lo peor es, Luisito, que usted se va a contaminar peor que yo, porque a mí no me lo explicaron así. Entonces yo no fui juzgado tan duro porque era desconocimiento, porque fluí en desconocimiento. Pero si usted fluye sabiéndolo y aún sabiéndolo es desobediente, sepa que la consecuencia es peor. José, Anabel, el tema del cuidado del Señor es así. Él quiere que fluya en nuestros hijos porque son la siguiente generación del ministerio. O sea, no creas que es que al final esto ha dejado de ser un curso ministerial. O sea, Anabel, el éxito del ministerio no está solamente en nosotros en la punta de lanza. El éxito del ministerio es que las generaciones posteriores a nosotros sigan ejerciendo el ministerio, Anabel. Y para que eso suceda, nosotros tenemos que dejar las bases establecidas. Entonces, gran aporte valioso para las siguientes generaciones es explicarles las equivocaciones que nosotros cometimos y cómo generaron en nosotros consecuencias. Anabel, y vuelvo e insisto, Anabel Molina, de Chasese, creo que es el apellido de Giovanni, no podemos guardarnos nada. La equivocación que el Espíritu Santo nos traiga en el momento adecuado de nuestras vidas, contársela a nuestros hijos, hay que contárselas, porque contárselas claramente les puede estar evitando a ellos repetirla, Anabel. Entonces, en resumen, en este audio de cuidados del Señor, es que en el cuidado del Señor con nuestras generaciones posteriores estuvo el permitir que nosotros nos equivocáramos y sufriéramos consecuencias para que les pudiésemos advertir a ellos al respecto. Y ojo, parte de la explicación la he terminado de confirmar en este momento, pues porque, miren, a ver, fácilmente, y eso lo he hablado yo con nuestro Señor Jesucristo, fácilmente, el divorcio podían haberlo evitado. Van a ver, o sea, X, Nidia cayó enferma, acudimos a Jesucristo, se salvó, por un milagro, o yo. O sea, mecanismos para evitar el divorcio los tenía Dios a su alcance. Ojo, el divorcio Dios no lo planeó. La equivocación de pecado nació de nosotros, pero digamos, Él pudo haberlo evitado. Pero no estuvo en el plan evitarlo, sino estuvo en el plan dejar fluir la equivocación con todas las consecuencias con las que fluyó, para que eso sirva de información valiosa para evitar que las generaciones posteriores lo repitan. Anabel, y en los tiempos de Dios está diseñado que los ministerios que nosotros vamos a levantar comiencen en esta temporada. Aquí nada se adelanta ni aquí nada se atrasa. Entonces, Anabel Molina, no sé por qué debo decirlo, creo que por tercera o cuarta vez. Y ojo, me imagino que lo estoy grabando yo también en mi corazón. Ninguna de nuestras equivocaciones nos las podemos guardar, porque pueden ser información que les puede salvar hasta la vida. Luisito, cuéntele cuando se robó, bueno, no me lo robé yo, fui cómplice con un amigo, un desodorante en un supermercado y los iban a meter presos. Bueno, no es esas cosas que uno le alegre contársela a sus hijos, pero hay que contarlas, a ver. Y ojo, si nuestros hijos fluyen en la madurez espiritual que siento en mi corazón que Dios tiene previsto, pues tendrán mayor respeto hacia nosotros al vernos admitir la equivocación que al esconderla. Entonces, mi hermana querida,
entendamos que toda nuestra vida ha sido parte del cuidado del Señor para las siguientes generaciones.